preguntando. Ustedes, cuando ustedes tienen un gráfico, sea estadístico, en este caso esto se llama un diagrama de barras. Este sería un diagrama de barras. En un diagrama de barras, ustedes tienen dos ejes. En este caso siempre van a tener un eje de X. Ay, perdón. Perdón. Ay, Dios santo. Este coso me está molestando. Esperen un momentico. ¡Ay! Se trabó. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ay, es que ¿quién está ingresando tarde? Ala, que por eso es que se me traba. Listo. Cuando utilizo el tablero se me traba. ¿Listo? Listo, ahora sí. Cuando ustedes tienen... Esa no era... Ay, Dios santo, ya. Cuando ustedes tienen un diagrama de barras, ustedes siempre van a tener dos ejes. Este eje, que es el eje vertical, ¿cierto? Normalmente ese es el eje de Y, y este es el eje horizontal. Normalmente siempre se coloca, en este caso hay dos formas de realizarlo. Cuando se ponen datos acá, que en este caso digamos que aquí hay una enumeración, o cuando se ponen características. En este caso, en este diagrama de barras, si ustedes ven, hay tres características que son las que debemos determinar. Según el problema que me está diciendo acá, una agencia de aplicaciones móviles realiza una encuesta con el fin de lanzar al mercado un nuevo servicio. La gráfica 1 muestra algunos resultados obtenidos. Esa es la gráfica de diagrama de barras. Ustedes normalmente siempre tienen que determinar qué características les están dictando en el diagrama de barras. En este caso, si ustedes ven, les están dando acá un porcentaje, ¿cierto? Acá les están dictando una característica y dentro de, en este caso, esa característica que es mensajería instantánea, juegos en línea y redes sociales, hay otra característica o otro dato que lo determina, que en este caso son 3 rangos de edades. Profe, Estos 3, dime. no estamos viendo eso. Ay, perdón, y yo hablando como loca. ¿Y por qué no me dicen? ¿Qué están viendo? Estaban viendo el otro. Estamos viendo las gráficas. Sí, yo hablando media hora como una loca, ¿cierto? Ahora sí. ¿Están viendo ahora sí? Otras gráficas. Espérate. Ya sí están viendo la que estoy hablando, ¿sí, señora? Sí. Listo. Sí. Repite. Entonces, en este caso, repito, para la gente que estamos viendo un porcentaje, estamos viendo 3 características y dentro de ese diagrama de barras hay 3 barras en donde me definen un rango de edad. En el otro gráfico, en este caso, es un diagrama circular, estadístico circular, que está definido con las mismas características de acá, en este caso, con un rango de edad específico, en este caso serían 25 y 35, y en este caso normalmente un diagrama de circular vienen por porcentajes, en donde el 100% sería igual a ¿qué? ¿A cuántos grados? ¿Quién me dice? Cuando nosotros hablamos en un diagrama circular, un círculo, si esto lo definimos en porcentaje, una vuelta completa que sería 360 grados equivale a ¿qué? No entendí. 100%. ¿No estás hablando de la gráfica? No, estoy hablando del diagrama circular. Ah. Cuando nosotros tenemos un diagrama circular, como lo acabo de decir Felipe, toda la vuelta completa, que sería el 100%, o sea que en un diagrama circular el 100% sería 360 grados. Eso es. El 100% sería 360 grados. En este caso, ustedes tienen que determinar, aunque el diagrama está mal hecho, ¿no? Porque eso no da, sí, da 160, sí, no, mentira, el 100% da 360 grados. ¿Listo? Ahora sí definimos la pregunta. Ustedes tienen que determinar de acuerdo a esos parámetros estadísticos qué es lo que les están preguntando. En este caso les están preguntando que en una agencia de desarrollos móviles se realizó una encuesta de mercado de un nuevo servicio, mensajería instantánea, juegos en línea y redes sociales, de acuerdo a una edad específica, de 15 a 24, de 25 a 35 y de 36 a 50. La agencia tomó en cuenta las personas cuyo rango de edad van de 25 a 35 grados. En el diagrama de barras, ¿qué significa? Que yo me ubico en ¿dónde? En el porcentaje de 35, de 25 a 35. Y según el primer gráfico, ¿cuál barra sería? A ver, lo agrando un poquito más, que aquí no se ve bien. ¿Cuál barra sería?
¿La de qué? ¿Cuál? La que está más o menos oscura. ¿Esta o la de la mitad? Esa es la de la mitad. La de la mitad, muy bien. ¿Me pueden decir, por favor, qué porcentaje tiene? ¿Aquí cuánto iría? 35. 35. 35, muy bien. 35, excelente. ¿El de la mitad cuánto iría? 20. 20%, muy bien. ¿Y este cuánto iría? 45. 45%, excelente. 45. Entonces nos fijamos solamente en esa parte, o sea que las otras descartamos. Este rango de edad ya no me interesa, este rango de edad ya no me interesa. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en esto. Descartar la información que no les sirve, porque ya les están preguntando algo muy específico. Y les están preguntando, la agencia tomó en cuenta a las personas cuyo rango de edad, esto es lo que me hizo descartar las otras dos barras, y realizó un gráfico 2 que muestra los resultados. Espérense, borro esto. Que muestran los resultados de la población. La gráfica 2 muestra correctamente los datos de 25 a 35 años de edad de la gráfica 1. Eso es lo que le están preguntando. En este caso, ustedes tienen que afirmar o negar de acuerdo a la afirmación que les están dando o a la justificación de la negación que les están dando. Por ejemplo, la primera respuesta. Sí, porque en la gráfica 2 se muestran los mismos porcentajes por actividad que en la gráfica 1. Vamos a revisar. ¿Qué porcentajes tiene en mensajería instantánea en la gráfica 1 con respecto a la gráfica 2? ¿Es el mismo? No Sí. sirve. ¿Sí es el mismo o no es el mismo? No. Sí, No. ¿Mensajería instantánea es el mismo? Sí. sí. Sí, claro que sí, 35%. Acá, mira. Sí. ¿En juegos en línea es el mismo? Sí. Sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Serían qué? En juegos en línea. Lady, pilas con eso. Ah, No sí. contestes sin antes observar. Puede que tú sepas y puede que sea una bobada. Te lo juro. O sea, no te estoy regañando, pero no contestes sin antes mirar. O sea, eso es lo que... La primera barra. Entonces, por Eso es eso lo dije, primero, eso es lo primero que uno se equivoca. Y puede que usted diga, uy, eso estaba fácil, pero a veces uno contesta por contestar. Uno tiene que mirar y luego sí contestar, que es a veces el error. A todos nos pasa. Ese es el error que a veces nos pasa a nosotros, que no miramos y contestamos lo primero que pensamos. En el caso de redes sociales sería de 45%, sí. Sí. La gráfica 2 muestra correctamente, lo que me está diciendo es que la gráfica 2 muestra correctamente los términos de 25 a 35 años de la gráfica 1. En este caso, ¿ese punto A sería la respuesta correcta para ustedes? Sí. Para ustedes sería la correcta. Porque vamos a mirar porque las otras son incorrectas también, porque ustedes también pueden, si no saben muy bien contestar las preguntas, ustedes también pueden hacer al descarte. ¿Qué quiere decir eso? Mirar todas las opciones y mirar cuáles definitivamente no podrían ser y con eso ahí sí confirmar que esa sería la respuesta correcta. Por ejemplo, la B me dice, no porque los valores totales de la gráfica 2 son incoherentes con los resultados de la encuesta. Los valores totales de la gráfica 2. ¿Cuánto daría los valores totales? No porque los valores totales de la gráfica 2 serían incoherentes a los resultados de la encuesta. No, ¿cómo así? Pero no te entendí esa parte. Te digo, no porque los valores totales, ¿cuáles son los valores totales? De la gráfica 2, entonces tienen que mirar la gráfica 2, son incoherentes con los resultados de la encuesta. No. Porque dan 100%. Son incoherentes con los resultados de la encuesta. Falso. ¿Por qué? Justifíquenme, por favor. Porque sí son coherentes, porque cada uno tiene el mismo porcentaje. Digamos, juegos en línea, el 20%. No. Lo que se están preguntando es que los valores totales. Ah, porque la suma de 45 por... Súmenlo. ¿Cuánto les da? 45 más 35 más 20% da 100. 100%. ¿Seguro que da 100? El hecho que yo lo haya dicho, ¿sí es cierto? ¿Sí es falso? Sí, 65, 70 y 30 para 100. ¿Sí les da 100? Sí, sí da 100. 30 más 20, 100. Sí da 100. Listo.
son incoherentes con los resultados de la encuesta. Miren los resultados de la encuesta. No, son coherentes. Son coherentes, entonces por eso se descarta, ¿cierto? Por eso es que esta no sería, porque sí son coherentes. Sí, porque cada actividad se representa con el mismo tono en la gráfica y en la gráfica 2. No, eso no tiene nada que ver, porque acá, primero que todo, acá están diferentes colores, lógicamente para diferenciar la barra. Entonces, los colores como tal no tienen nada que ver con respecto a los datos de la gráfica. Por eso es que esta también se descarta. No, porque los datos de la gráfica 2 también deberían ser barras para observar el porcentaje. Eso es totalmente falso porque en un diagrama circular perfecto es la forma más adecuada para presentar un porcentaje. Entonces, por eso también es falsa. Es lo que ustedes tienen que mirar, muchachos. Estar seguros. Así como me dijeron, no, sí es coherente y se pusieron hasta bravos. Eso está bien, porque quiere decir eso, que ustedes están seguros. Ustedes aseguren que la respuesta sea la correcta. No contesten por contestar, que ese es el principal error que les pasa. Ustedes contestan por contestar. ¿Listo? Vamos a revisar. Otro ejercicio. A ver. Listo. Me dice lo siguiente. Vamos a tener el concepto de función lineal. Una función lineal es una función que va en línea recta y si va hacia arriba es creciente y si va hacia abajo es decreciente. Ese es el concepto básico de esto. Repito, una función lineal es una función que en este caso, mientras que una va aumentando, la otra también va aumentando. O que si una va disminuyendo, la otra va, si una va aumentando, la otra va disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que hay funciones lineales que son directamente proporcionales, o sea, mientras una crece, la otra crece, o inversamente proporcionales, mientras una crece, la otra disminuye, como la regla de 3, exactamente como la regla de 3. Una función lineal funciona como la regla de 3 y viene en línea recta. Listo. Me dice este ejercicio. En una revista científica se compara el impacto de los artículos publicados analizando el número de citaciones de autores. Para un artículo particular se espera que haya una relación lineal creciente entre el número de días posteriores a la publicación y el número de citación que recibe. De acuerdo a lo anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas podían describir correctamente la relación propuesta entre los días posteriores a la publicación del artículo y el número de citaciones que recibe? ¿Quién me dice cuáles dos descartamos de una y por qué? La A y la C. ¿Las descartamos de una? Pues la C sí es descartada de una vez, pues porque teóricamente va de arriba para abajo, ¿no? O sea, no inicia del... Te voy a hacer una pregunta, no sé cómo... señorita Camila. No pasa nada. ¿Qué dice acá? Que la relación debe ser ¿qué? Es que no veo... Línea creciente. Lineal creciente. ¿Qué significa eso? Ah, pues que tiene que ir para arriba. O sea que la A no se descarta, pero la C sí. Pero ¿cuál descarto de una Las por que la se forma de la descartan gráfica? es la C y la D. No, ¿cuál Sí, descarto la B de y- una? ¿La qué? ¿Quién está La B y hablando? la D. La B La y B y la la D. D. La ¿Por C qué? y la D. ¿Por qué? Ah, porque es lineal y la C... Primero que todo, esas funciones que ustedes ven acá, esas funciones son de tipo exponencial, como el coronavirus. Sí. ¿Ustedes no saben que el coronavirus es exponencial? La línea de curva de contagio del coronavirus es así, exponencial. Nunca va a decrecer. En este caso, cuando decrece es cuando llega al pico máximo y después vuelve a este tipo de gráfica. O sea, cuando se acaba el coronavirus, pasa de esta a esta. Eso es una función de tipo exponencial. Por eso es que se descarta. Y el enunciado le dicen a ustedes que es una relación lineal creciente. Repito, una función lineal es una función que viene en forma de línea recta y mientras que una va aumentando, la otra va aumentando. ¿Qué significa? Por ejemplo, esta. Si yo coloco acá 10 y aquí sería 10, ¿cuál es la siguiente? Aquí es 11 y aquí es 11, digamos, aquí es 12 y aquí es 12, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que va creciendo en forma de línea recta, ¿o no? Y una función lineal decreciente es cuando también está en línea recta, pero mientras que una va aumentando, la otra va disminuyendo. Si ustedes ven, está aumentando, pero la de Y, ¿qué pasó? Va disminuyendo, ¿sí ven?
Digamos que esto fuera 5, pasó a 4, luego pasó a 3, luego pasó a 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y según el enunciado, ¿cuál representa una relación lineal creciente? A. La La esa A. sería la respuesta correcta, muchachos. Repito, ¿cuál es el error? Ustedes son pilos, Ala, pero ¿cuál es el error que ustedes tienen? Que contestan rápido, no contestan, analicen, descarten, No, casi tiempo descarten. libre. Ustedes tienen que descartar, descarte. Y ustedes van a tener, en este caso tuvimos dos opciones. Esto es una función, estas dos son las únicas funciones lineales. Pero aquí hay una palabra mágica que decía creciente. ¿Listo? Pilas con eso, muchachos. Las palabras mágicas hacen que una respuesta sea correcta y las otras incorrectas. Listo, vamos con esta. Profe, pero es que a cada rato nos dicen le dan bien, pero a la vez que nos apresuremos porque nos va el tiempo. No, es que ustedes es que nadie les está diciendo que se tomen el tiempo del mundo, pero sí tienen que utilizar como una estrategia. Es que hay partes de, ustedes pueden leer la primera vez y coger qué es lo más importante o relevante del enunciado que te permite descartar respuestas. Básicamente es eso. Nadie te está diciendo que leas 10 veces el documento, pero sí, revise, ten un propósito para leer la pregunta. Descarte, de una vez descarte. El siguiente gráfico, aquí es muy importante, no sé si ustedes se acuerdan el concepto de mediana. ¿Se acuerdan qué es una mediana? ¿Cómo sacan una mediana? ¿Quién me dice cómo sacan una En la mediana? que se divide por el total de datos, no. No, esa es la media aritmética. Es cuando se ponen los datos en orden y Se pone- se van descartando y es el que está en la mitad. Exactamente, pero el que está en la mitad es cuando el número de datos es ¿qué? Impar. Impar. Y cuando es par, tienen que hacer un promedio de los dos datos de la mitad. Un ejemplo hipotético, digamos. Un ejemplo hipotético. Digamos que hay personas que tengan, voy a hacerlo con 7 datos. Digamos que aquí hay personas que tengan 18, 17, ustedes ya están viejos, 17, 18 y 17 y uno que tiene 16, así. 6. Lo primero que ustedes hacen, lógicamente, es una tabla de frecuencia, ¿cierto? Acá. Entonces aquí tenemos el dato y aquí tenemos la cantidad de personas que tienen ese dato, ¿cierto? En este caso, ¿cuántas? Lo colocamos ordenada, que quiere decir de menor a mayor. ¿Cuántas personas tienen 16 años? ¿Me pueden decir, Una. por favor? Una, muy bien, gracias. ¿Cuántas personas tienen 17 años? 3. 3. 3, muy bien. ¿Y cuántas personas tienen 18 años? 3. 3. 3, muy bien. Entonces aquí tenemos un número total de datos que serían 7. 7. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. En este caso, ¿cómo hallamos la mediana? En este caso, ustedes miran cuántos datos hay. ¿Cuántos datos hay? 7. No, ¿cuál 7? ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántos datos hay? Sí, ¿cuántos datos hay? ¿Cuáles son las 3. edades? 3. La mediana, 16, como lo dijo la señorita Laura, es que ustedes cojan el término de la mitad si la cantidad de datos es impar. Entonces la mediana sería el término de la mitad. Como lo dijo Laura, sería de manera ordenada, tenemos que ordenar primero los datos y coger, si es impar, el término de la mitad. Si hubiera sido par, digamos que aquí hubiera, 19, 3. ¿Ustedes qué hacen? Hacen un promedio de los dos términos de la mitad y lo dividen entre 2. ¿Qué quiere decir eso? Que harían un promedio de 10 con los datos, ¿no? De 17, en este caso, hacen un promedio de los dos datos de la mitad y lo dividen entre 2. Así se saca la mediana. En este ejercicio vamos a hacer exactamente lo mismo. Me dice, la gráfica... ¿Cambia de color? Es que Bueno, estoy escribiendo con ¿no te un gustó color. ese? Un rojo. No. La gráfica muestra el consumo de petróleo por cápita en el año 2013 de algunos países de Sudamérica. Entonces tenemos una gráfica de barras con características específicas que son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países en donde el consumo de petróleo, la cantidad de consumo de petróleo es lo que me indica en el eje Y. Me preguntan, de los países mostrados en la gráfica, ¿cuál corresponde a la mediana de consumo de petróleo por cápita? Disculpa que sigas entrar a Saori. Es que se le fue el internet. Ay, Eso quiere quedar sin explicar. listo. ¿Quién me dice Gracias. qué voy a hacer primero?
para hallar la mediana del consumo de petróleo de esos países? Ecuador, ¿no? Es Perú, pero ordenarlos de menor a mayor. De menor a mayor. ¿Cuál sería el primer dato? Háganlo Colombia. tentativamente. Lógicamente, aquí venga a ver, le voy a hacer un zoom. Le voy a hacer un zoom. Tentativamente, porque ahí no podemos definir exactamente. ¿Cuál sería el más chiquito? Colombia. 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 Digamos que tiene 600, ¿no? Hipotéticamente hablando, porque no sabemos exactamente cuánto tengamos. 600. ¿Cuál sigue? Perú. 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 Digamos que tiene ¿cuánto? 700. No, yo creería que unos 800, ¿no? 800. Sí. Digamos, coloquemos C, P. ¿Cuál sería el siguiente? Bolivia. Bolivia. Digamos que 900. tiene ¿cuánto? 900. 900, digamos que 900. Bolivia. Listo. ¿Cuál sigue? Ecuador con 1000. Ecuador. Ecuador. Sí, como que sí nos está dando como un poquito coherente. Ecuador con 1000. Coloquémosle una E de Ecuador. ¿Cuál sigue? Argentina. 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 1800. 900. ¿Con cuánto? Con como 1900. 1900. Uy, está. 900. Argentina. Y nos faltarían dos, ¿vio? La profesora no alcanzó. ¿Cuál me faltaría? ¿Chile? Chile. ¿Con cuánto? 2100. Chile. Chile y Como Venezuela. 2200, ¿no? Sí. 2200. Y Venezuela. ¿Y Venezuela? ¿Con cuánto? Con 1900, ¿no? Ay, no me alcanza. 2000. Con 2000 algo. 300. 400. 2200. Sí, digamos que 2300. Aquí lo voy a colocar. 2300. Venezuela. Como lo dijo Laura, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando les piden mediana o tienen que sacar algo con respecto a la mediana es ordenar los datos de menor a mayor. Y en este caso, vamos a contar cuántos datos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cantidad de datos que, ¿par o impar? Impar es Ecuador. Impar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes por el lado izquierdo tienen que ser equidistante. ¿Qué quiere decir eso? Que escoger el dato de la mitad. Entonces, el dato de la mitad sería Ecuador, porque por acá hay 3 datos. Y por acá, Impar. y acá hay 3 datos. O sea que la respuesta, el país que representa la mediana, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Ecuador. Ecuador, que D. sería la D. Eso D, estaríamos sí. hablando de mediana. Ecuador. Muchachos, esto no es complejo. Básicamente lo que ustedes tienen que tener es como conceptos básicos. En este caso, de pronto se les olvida, como en el concepto de la mediana. Y también pues que este año no vieron estadística. Eso sí fue un error grave que no les hayan puesto estadística como materia. Yo se los hubiera podido evitar. Profe, ¿no es Perú? No, es Ecuador. Está en la mitad. Porque son 7 datos y de manera ordenada el que está en la mitad es Ecuador. Porque teníamos 600, 800, 900, 1000, 1900, 2200 y 2300. Primero Colombia, Perú y Bolivia. Entonces serían 3 por un lado. Luego seguiría Argentina, Chile y Venezuela. Por eso es Ecuador. Un ejemplo hipotético. Si yo no hubiera tenido eso, digamos que aquí hubiera tenido, no sé, otro país. ¿No hay más países de Sudamérica? Sí, falta uno. ¿Cuál sería? Brasil. Digamos que aquí Brasil. Y aquí digamos que por acá. Casi llegando a 1400. ¿Sí? Eso es 1400. ¿Qué hago? Hago exactamente lo mismo. Ubico los datos de menor a mayor. Entonces aquí serían 600, ¿cierto? Aquí sería, ay, perdón. Es que para ¿Sería Argentina? 800. Aquí serían 900. No, espérate. No, señora, porque tienes que hacer un promedio. Aquí sería 1000. Aquí serían, digamos que, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? 1400 de Brasil, ¿cierto? 1400 de Brasil. Luego, ¿cuál sigue? 1900 de Argentina. Entonces, repito, esto sería Colombia, Perú, esto sería Bolivia, esto sería Ecuador, esto sería Brasil, esto sería Argentina, ¿cierto? Me faltaría Chile, Chile, por acá lo voy a colocar, que mide 2200, y me faltaría Venezuela, que ustedes me dijeron que medía 2300. Entonces vamos a contar los datos. ¿Cuántos datos tenemos? 8. ¿Cuántos datos tenemos? Ya no tenemos 7, sino tenemos 8.
Entonces, ¿ustedes qué van a hacer cuando tienen 8 datos? Entonces van a coger, en este caso, perdón, aquí ustedes van a coger 3 por este lado, ¿cierto? ¡Ay, Dios santo! 3 por este, ¡ay! Maldito computador. ¡Ay! Aquí me toca así, 3 por este lado y 3 por el otro. Y en este caso, cuando la cantidad de términos es impar, ustedes van a hacer un promedio de estos dos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a sumar esos dos y lo van a dividir entre 2. ¿Cuánto les daría 1000 por 1400? 2400. Por más, perdón. 1000 por 1000 más 2400. Entonces ustedes van a sumar 1000 más 1400. ¿Cuánto les daría eso? Dividido entre 2. 2400. ¿Y eso cuánto les daría? ¿1000 qué? 1200. 1200. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Se van a mirar cuál se aproxima a ese 1200. Entonces, ese sería la mediana. ¿Cuál está más superior y más cercano al 1200? En este caso, si no estoy mal, sería Brasil, ¿no? Pero superior. Esa sería la mediana. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando la cantidad de términos es par, ustedes llegan y hacen un promedio de los dos de la mitad y revisan cuál es el que está más cercano a la mediana, si dado el caso que sea inexacto. Normalmente eso casi siempre es exacto, pero ustedes miran más o menos cuál es el que está más cercano a la mediana, cuando la cantidad de términos es par. Cuando la cantidad de términos es impar, hacen lo que ustedes hicieron ahorita, ordenar y mirar el dato de la mitad y nada más. ¿Listo? Vamos a revisar otro. Listo. Me dice lo siguiente. Aquí nos vamos a acordar mucho del primer periodo. Es que me toca acercarla, sí, un poquito más. Sí. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener en cuenta intervalos. Una gráfica, acordémonos que una gráfica, si ustedes se acuerdan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en una gráfica aparece esto? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuándo qué, profe? Cuando en una gráfica aparece esto, una bolita sin rellenar y una bolita rellena. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? Es vacío. Que No, sí, no. no, señora. Eso lo vimos y no pueden decir que no. Uno es cerrado y otro es abierto. Uno es cerrado y el otro es abierto. ¿Qué significa de manera interpretativa? Que uno incluye el número y el otro no. Exactamente, exactamente. Pilas con esto porque eso les van a preguntar hasta que se cansen. Y eso lo vimos en inecuaciones, en intervalos, ¿o no? Pilas con eso. Les están preguntando. La tabla muestra el costo por hacer giros nacionales de 2.500 en una oficina postal, como cuando ustedes envían un giro. El valor del giro desde 1 a 50 vale 4.700. Desde 50.001 hasta 100.000 vale 6.000. De 100.001 vale 150.000. No, 100.001 no es. De 100, desde 100 un poquito más hasta 150 vale 7.500, de 150.000 un poquito más vale 200, hasta 200.000 vale 8.300, de 200.000 un poquito más hasta 8.000, hasta 250.000 vale 8.900. ¿Cuál de las siguientes gráficas muestran correctamente la tabla? ¿Quién me dice cuál de las siguientes gráficas mostrarían correctamente la tabla? La A. ¿Por qué? Sí. La B. ¿Por qué? ¿Por qué la B, Camila? Contéstame, porfa. Ay, pues porque, bueno, ahí iniciamos en 50.000 pesos. Dice que 50.000 pesos solamente vale 4.700. Entonces ahí, bueno, ya nos marcó 4.700. Entonces hace una línea hasta donde vas 100.000, que dice 50.000 a 100.000 vale 6.000 pesos. Entonces en ese momento, como todos están conectados, todos incluyen al anterior, ¿no? Una pregunta. O sea, básicamente, acuérdense que cuando nosotros estamos hablando de gráficas, estamos en un eje de X, aquí lo plantean súper bien, y un eje de Y, ¿cierto? Y básicamente lo que me están relacionando es esto, con respecto, esto sería el eje de X y esto sería el eje de Y, ¿cierto? Esto sería el eje de X y el eje de Y. ¿Cuál sería tu principal error? Que tú me estás diciendo, Camila, que comienzan desde 50.000. O sea que si tú envías 40.000 pesos, ¿no se puede?
Sí, ya no me pregunte, gracias. No, eso es lo que tú tienes que mirar, no te pongas brava, eso es lo que tú tienes que mirar, Camila, de acuerdo a la información que te dan, si la respuesta que tú indicas es correcta. Porque, por ejemplo, el primer error es que tú no tuviste en cuenta los valores desde 1 hasta 49.999. Tú no los tuviste en cuenta, o sea, personas no podían enviar eso. Según tú, no, en este caso, esa cantidad no tiene ningún costo. Ese es O el sea, principal error. entonces cambio mi idea. Entonces, digamos, ya que yo no incluí pues, desde un peso hasta 40.000 o 49.000, entonces esa no podría ser, pero la D incluye. Espera. O sea que ya aquí descartamos esta. ¿Por qué? Porque básicamente esta gráfica no tiene en cuenta los valores en el eje de X, que esto es el eje de X, los valores desde 1 a 50.000. Básicamente lo que me está indicando es que inicia en 50.000. Por eso es que se descarta de manera inmediata. Esa gráfica se descartaría de manera inmediata. Ahora vamos a revisar la que tú dices. La D. Tú me dices la D. También se descarta. ¿Por qué, Porque Brian? no tiene todos los días. No tiene hasta 250. Vamos a revisar. Ah, sí, ya Vamos miré. a revisar. Me dice que comienza aquí. Comienza desde 1 hasta 50.000. Y desde 1 hasta 50.000 vale 4.700. Y va creciendo hasta llegar a 6.000. Me dice que de 100.001 hasta 150.000 vale 6.000. Me dice que desde 150.001 hasta 200.000 vale 7.500. Aquí está 7.500. Me dice, vale 8.500, perdón. 8.500. Y me dice que desde 200.000 hasta 250.000, 001, vale 8.900. Aquí están los datos. Corresponden. Desde 50.000 vale 4.700. Desde 100.000 vale 6.000. Desde 150.000, desde 150.000 vale 7.500. Desde 200.000 vale 8.300 y desde desde 150.000 vale 8.300 y desde 200.000 vale 8.900. ¿Por qué la descartamos? ¿Quién me dice? ¿Por qué no incluye 250.000? Sí, podría ser, pero hay otro argumento más importante. ¿Por qué se descarta? Porque no equivale desde cuando se acaba, por ejemplo, el costo. Por ejemplo, cuando termina desde el valor de 1 hasta 50 ya. Hasta ahí Yo se les acaba. estoy preguntando, les voy a hacer una pregunta. Cuando usted va a enviar 30.000 pesos, ¿cuánto tiene que pagar? 4.700. Cuando va a enviar 31.000 pesos, ¿cuánto tiene que pagar? 4.700. Si usted va a enviar 39.000 pesos, ¿cuánto tiene que pagar? 4.700. ¿Qué significa? Que mientras el valor de acá del eje de X va aumentando, No se mantiene. se mantiene. El de que se mantiene. Se mantiene. ¿Qué quiere decir? Que desde 1 hasta 50.000, ¿qué tengo que pagar? Desde 1 Lo hasta mismo. 50.000, 4.700. Es un valor que se mantiene. 4.700. Vuelvo y hago la pregunta. Por eso es que esta también se descarta. Porque estaba creciendo. Lo que ustedes dijeron tiene toda la razón. Esto va creciendo. ¿Qué significa eso? Que mientras usted envíe más valor le van a cobrar. Y eso no está diciendo la tabla. La tabla le está diciendo, si usted envía 30.000, le cobro 4.700. Si envías 35.000, le cobro 4.700. Quiere decir que el valor del costo del envío no va a cambiar, ¿o sí? No cambia. No. En este caso, ¿cuál de las gráficas me representa eso? De las que quedamos. La A. La A. Una pregunta, si es la A, ¿por qué esta no sería? Pues, Porque eso se puede representar como vacío. ¿Por qué esta no sería? Rayitas. Porque no son qué. Eso no son las rayitas. Así no justifique, señor Felipe. Así no se justifica. ¿Por qué? Porque no es constante. Esto, lo del 4.700, que en este caso va desde 1 hasta 50.000, significa que es constante. Por eso es que esta sería la respuesta. Esta, si ustedes ven, es constante. Es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor no cambia. Si ustedes ven acá, si aquí tienen
desde acá 1 hasta 150.000 pesos, el valor no va a cambiar. Eso significa que es constante. Adicionalmente a eso, ¿qué más tenemos en cuenta? Si ustedes ven acá, aquí es bolita, ¿qué? Cerrada. Abierta. No, abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene en No cuenta, incluye. que tiene en cuenta que el 100.000, el 100.000, en este caso, no va a tener en cuenta el 100.000. Lo que tiene en cuenta es desde 100.000, 0001. ¿Qué quiere decir eso? Que el 100.000 no lo va a incluir. Si ustedes ven, en el valor de 6.000, el 100.000 no lo incluye. ¿Desde dónde incluye? Desde 100.000, 0001. Eso también lo tienen que tener en cuenta en un gráfico. En este caso, si ustedes ven, el valor de 100.000 que está acá, no lo está incluyendo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener en 50.000. cuenta desde 100.000, 0001. ¿Listo, niños? Ojalá les haya servido algo. No contesten, miren, de verdad, y no es por molestarlos, no contesten a la primera. Piensen un ratico, así sean 2 minutos, piensen. Y si se equivocan, pues ya que se equivocaron, pero no contesten a la primera.